nuestra mente. Cuando a veces decidimos orar o leer la palabra de Dios, sacar un rato de intimidad con Dios, viene la perturbación a nuestra mente. Vienen los problemas a nuestra mente para tratar de ocupar el lugar que solamente a Dios se le pertenece. Por eso oramos a Dios Padre en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo de Dios que está en medio nuestro. Señor, en esta hora, Padre Santo y Padre bueno, te consagro mi mente y te consagro mi corazón. Te pido, Señor, que envíes tu Espíritu Santo para que tome control de mis pensamientos, para que tome control de mis sentimientos, para que el enemigo no pueda traer sentimientos de perturbación de los problemas de mi diario vivir en este momento, para que yo pueda escuchar tu palabra que es buena semilla y tu palabra que es buena semilla caiga en un terreno fértil, en un terreno bueno, en un terreno que haya sido arado por tus manos santas y venerables para que dé fruto para honra y gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesucristo, atamos, amordazamos, reprendemos y lanzamos a los pies de la cruz de Cristo cualquier espíritu que quiera traer perturbación, distracción a nuestra vida. Sea sometido bajo la autoridad de la cruz de Cristo y nuestras vidas queden consagradas para escuchar, acoger y hacer nuestra la palabra poderosa del Señor. Todo esto lo pedimos en el dulce y santo nombre de Jesús, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos en el Señor, todo aquel que tengamos la poderosa espada de la palabra de Dios, vamos a buscar el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Un solo versículo vamos a meditar en esta noche. En torno a este versículo vamos a meditar. Hechos 1, 8. Cuando tengamos la palabra decimos amén. Sin prisa nos esperamos, pero sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Amén. Hechos 1, 8. Amén. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los extremos de la tierra. Palabra de Dios. Hermano en el Señor, usted dirá, Eliezer, pero ¿por qué tan poquito si ese es un texto tan bonito? Porque hermano en el Señor, en esta bendita noche vamos a reflexionar y vamos a hacer énfasis a otras porciones de la palabra de Dios. Pero tenemos como base esto. Porque en esta noche vamos a reflexionar sobre el siguiente tema. Sobre cómo usted y yo estamos llamados a ser testigos del poder de Dios. Acá la palabra de Dios que acabamos de leer nos dice, hermano en el Señor, que en el día en el que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros, es un texto que conocemos mucho. Es un texto que la semana antes de Pentecostés se proclama en la liturgia, en la fiesta de la ascensión del Señor. Y nosotros lo vemos con el enfoque solamente de que recibiremos fuerza y Espíritu Santo. Pero la palabra es clara cuando establece, usted recibirá fuerza, pero esa fuerza va a ser para una encomienda. ¿Y esa encomienda cuál es? Ser mis testigos. Usted y yo estamos llamados a ser testigos del poder de Dios. Y tenemos que necesariamente, hermano, en el Señor, establecer que es un testigo. Dejar claro que es un testigo. Definir que es un testigo, porque si vamos a hablar de que somos testigos del poder de Dios, yo tengo que entender cuál es el llamado. Pero en ocasiones nosotros, en vez de ser testigos activos, somos testigos pasivos. En ocasiones somos espectadores de Dios. Y en buen puertorriqueño, si usted lo quiere así, somos mirones. Y nos quedamos mirando.
y no hacemos nada más. Y nos quedamos contemplando y no hacemos nada más. Dios no dijo, yo necesito espectadores. Dios no dijo, yo necesito mirones. Dios no dijo, yo necesito gente acomodada. Dios dijo, yo te haré de ustedes, por la fuerza del Espíritu, mis testigos. Un testigo, hermano, en el Señor es alguien que habla, escuche bien, de lo que vio, de lo que escuchó o de lo que experimentó en su vida. O sea que para usted ser testigo del poder de Dios, usted tiene que haber experimentado el poder de Dios en su vida. Usted tiene que haber visto el poder de Dios actuando en su vida. Usted tiene que haber escuchado la palabra de Dios, haber oído hablar del Señor. Porque nadie puede ser testigo de aquello que no conoce, porque en realidad sería un testigo falso. Sería un testigo que podrían refutar, impugnar su testimonio humanamente hablando. Y en el plano espiritual no es muy distinto. Usted y yo no podemos hablar del poder de Dios, ser testigos de Dios, si yo no he experimentado a Dios en mi vida. Si yo no he tenido relación personal con Dios en mi vida. Si yo no he visto, oído, he podido experimentar quién es Dios. La palabra de Dios nos dice, hermano, en Hechos capítulo 4, verso 20, hablamos, no nos cansamos de proclamar lo que hemos visto y oído. Y esto lo decía Pedro y Juan cuando fueron arrestados. Tenemos que hacer un poco de memoria, hermano, en el Señor. La palabra nos dice que Pedro y Juan sanaron a un tullido. En el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra esto. Y como Pedro y Juan sanaron a un tullido, se enteraron los sumos sacerdotes del templo y mandaron a Pedro y a Juan a arrestar. Y les prohibieron seguir haciendo aquellas cosas y los metieron a la cárcel. Y delante de aquella prohibición que hicieron las autoridades de la época, Pedro y Juan, ¿cuál fue su contestación? Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado. Al igual que ellos, hermanos, para usted poder proclamar, anunciar, ser testigo del poder de Dios, vuelvo y te repito, no solamente te repito, sino que te recalco, usted tiene que haber experimentado quién es Dios en su vida. Un testigo también, hermano, es una persona que provee evidencia. Es una persona que puede sustentar algo. En el plano humano, en un tribunal, un testigo puede ser testigo del Ministerio Público Fiscalía para sustentar los cargos que se le imputan a una persona, o un testigo puede ser de parte de la defensa para contrarrestar lo que se le imputa, el delito que se le imputa a un acusado. Y esos testigos, hermanos en Cristo, están llamados a hablar de lo que vieron, de lo que escucharon o de lo que experimentaron. En una corte no es válido, hermano, en el Señor, usted ir a testificar. Fulana me dijo que fulana le contó porque la comadre de ella le dijo que esto había pasado así. Eso no es testimonio, eso suena chisme. Y en una corte eso no es válido, porque un testigo tiene que llevar evidencia, testificar para probar o desaprobar algo, porque tiene conocimiento propio, porque lo vio, porque lo experimentó, porque lo escuchó. Y nosotros como testigos del poder de Dios tenemos que darle a conocer a los demás quién es Dios. Y existen dos tipos de testigos, hermanos, en el Señor. El testigo no presencial. Y este testigo presta declaración por lo que escuchó, pero no estuvo en el lugar. Y el testigo presencial, que se define por sí mismo, presta declaración por lo que vio, por lo que presenció de un acontecimiento en específico. Pero en ocasiones, hermano, yo quiero insistir en esto. En ocasiones nosotros, en vez de ser testigos del poder de Dios, somos reporteros de Dios. Y usted dirá, ¿y ese era quién me perdí? ¿Cómo es que yo soy reportero de Dios? Y vayamos a lo simple, a lo sencillo, para poder comprender la línea de pensamiento. ¿Qué es un reportero? Alguien que habla de lo que le contaron que pasó. En muy pocas ocasiones usted ve un reportero que estuvo en el lugar de los hechos, en el momento en el que ocurre X
situación y él lo puede ver con sus propios ojos. Un reportero, la mayoría de las veces, sucede un acontecimiento, el acontecimiento X, se entera de que allí pasó y se traslada al lugar para reportar lo que otra gente le dice que allí sucedió. Pero en muy pocas ocasiones tienen la exclusiva de ver en el momento lo que pasó allí. Y hay reporteros que son fieles a la noticia, hay otros reporteros que no tanto, que les gusta la prensa amarillista, como dicen en nuestro país, que les gusta crear escándalo donde no lo hay, dice las cosas como no son. Pero el sentido que te quiero dar es que tengamos la contraposición de ser testigos a ser reporteros de Dios. El reportero habla por lo que otra gente le contó de quién es Dios. El reportero de Dios habla por lo que otra gente dice de quién es Dios. Pero una persona que se convierte en testigo del poder de Dios por la experiencia que ha tenido con Él, no habla por lo que otros dicen, por lo que otros cuentan, sino por lo que Él ha vivido. Nosotros estamos llamados, hermanos, en el Señor, a tener experiencia personal con el Señor. Si hoy yo le preguntara a usted, y no lo tiene que contestar en voz alta, contéstelo para usted, ¿quién es Jesús en su vida? Conocemos a un Jesús histórico, a Jesús que otra gente cuenta, a Jesús que otra gente dice, o yo he tenido experiencia personal con Jesús, o yo he tenido encuentro personal con Jesús, o solamente yo hablo por lo que otro dice que Jesús hizo en su vida, o solamente yo vivo de un recuerdo, de una experiencia que tuve hace 20 años con el Espíritu Santo. Lamentablemente hoy, en nuestros grupos de oración, en la renovación, mucha gente está viviendo su fe basado en un recuerdo de hace tanto tiempo de la experiencia que tuvo con Dios. Y no es malo eso, pero usted no debe depender de un recuerdo cuando usted tiene a Cristo a diario y lo puede experimentar a diario en su vida. Usted no tiene que estar viviendo de recuerdos del testimonio que hizo el hermano. Y mi fe solamente es basada en el testimonio de la experiencia de otro. Hoy usted anhele tener experiencia personal con el Señor para que usted ya le pueda hablar a otros, no de lo que Eliezer le contó, no lo que el hermano le dijo, no lo que el Padre predicó, sino lo que usted ha vivido con el Señor. Sino de la experiencia personal que usted ha tenido con Dios. Para eso nosotros hemos sido llamados, hermanos, para ser testigos auténticos del poder de Dios. Pero, hermano, algo que no podemos olvidar es que no podemos ser testigos de Dios sin haber experimentado la presencia de Él a través del Espíritu Santo. No puede haber testimonio de Dios si usted no ha tenido relación con el Espíritu Santo. Hay gente que quiere ser testigo del poder de Dios, pero le tiene cosita al Espíritu. Le miran al Espíritu de lejos. Eso no es muy católico que digamos. Eso a mí me da cosita. ¿Qué es eso del Espíritu Santo? De levantar las manos y alabar a Dios. Yo eso lo miro de lejos. Eso parece que es de protestantes dentro de la iglesia. Pero no puede haber verdadero testigo del poder de Dios si usted no ha tenido relación con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a ser testigos del poder de Dios. Vamos, hermanos, en el Señor, a buscar la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 26. Para que usted vea lo que le estoy diciendo y lo confirmemos con la palabra de Dios. Juan 15, 26. Amén. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 26 dice: cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. ¿Quién a nosotros nos da el testimonio de Cristo? El Espíritu Santo. Y dice más: y ustedes también darán testimonio de mí. Confirmada la palabra del Señor que acabamos de leer,
desde las propias palabras de Cristo nos dicen: ustedes podrán dar testimonio de mí si tienen el Espíritu Santo. Sigue diciendo: y darán testimonio de mí, pues han estado conmigo desde el principio. Palabra del Señor. Hermano, la palabra es clara. Si usted y yo podemos hoy dar testimonio, ser testigos del poder de Dios, es por una relación personal con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu a su vez es quien da testimonio del Hijo, y el Hijo da testimonio del Padre. Aquí vemos el misterio de la Trinidad. Y haciendo paréntesis, la palabra Trinidad, el misterio de la Sagrada Trinidad, usted no lo va a encontrar en la Biblia. Usted no va a ir a un versículo, usted no me puede preguntar porque no existe. Eliezer, ¿en qué versículo de la Biblia yo puedo citar la Santa Trinidad? No existe. Es una palabra que se elaboró mucho tiempo después. Pero aquí vemos la unidad de este misterio, aunque no dice Santísima Trinidad. Porque el Espíritu, el protector, el Paráclito, dará testimonio de mí. O sea, Jesús hablando. Y será enviado es el Padre, la unión de las tres personas en un mismo. Pero por eso, hermanos, yo les insisto tanto en que usted y yo no podemos, escuche bien, no podemos dar testimonio de quién es Dios si no es por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la médula de todo cristiano. El Espíritu Santo es la razón de ser de la iglesia. Nosotros como católicos tenemos una figura pastoral en la persona del Papa Francisco. Es nuestro pastor, es el pastor universal de la iglesia en términos de figura humana. Pero nosotros, la iglesia, es sostenida única y exclusivamente por el poder del Espíritu Santo. Amén. Sin Espíritu Santo, hermano, no hubiesen sacramentos. Sin Espíritu Santo no hubiese Eucaristía. ¿Por qué? Después del ofertorio se presentan el pan y el vino como fruto del trabajo del hombre al Señor. Y hay un momento especial en la Eucaristía, donde, si usted recordará, el sacerdote, haciendo la plegaria eucarística, extiende sus manos sobre las ofrendas en el altar. Que, valga la aclaración, es el momento del arrodillarse. Ahí es donde nos arrodillamos, cuando el sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino. ¿Y qué hace el sacerdote? No hace otra cosa que pedir el Espíritu Santo sobre el altar del sacrificio para que transforme el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Eso se llama epíclesis. Cuando se invoca el Espíritu Santo sobre las ofrendas. Y entonces, ¿por qué te digo esto? Para que entendamos, sin Espíritu Santo no hay nada. Sin Espíritu Santo no puede existir nada. Y sin Espíritu Santo no puede haber testimonio de fe. No puede haber testimonio del poder de Dios. Hoy, hermano, en el Señor, nuestra iglesia necesita verdaderos testigos del poder de Dios. Testigos que venzan el miedo. Los católicos son gente buena, la mayoría. Son gente muy buena, pero son gente demasiado disimulada. Yo amo al Señor, yo lo amo a Dios, pero acá callado. Que nadie me vea porque me da pena. Me da vergüenza de entrar a la oficina de un médico y decir: Dios le bendiga. Ay, ¿qué van a decir de mí? Me da pena llevar un rosario, un crucifijo y que identifiquen que soy católico. Me da vergüenza. Me da vergüenza de ser testimonio de Dios ante otros. Hoy la iglesia católica no meramente necesita, y quiero que entiendan esto bien para que no cause escándalo ni confusión, pero hoy la iglesia no meramente necesita crecer más en el número de sus miembros, sino que los que estamos en la iglesia seamos portadores, anunciadores del poder de Dios, que seamos testigos del poder de Dios en esta iglesia. Mucha gente no conoce lo que pasa en la iglesia católica porque estamos callados, porque no damos testimonio, porque no anunciamos lo que Dios hace en medio nuestro, lo que Dios hace en medio de su iglesia, lo que Dios hace cuando el pueblo de Dios también le alaba en la iglesia católica y cómo Dios se manifiesta. Tenemos que anunciarle al mundo que en esta iglesia hay poder de Dios.
Que en esta iglesia Dios se mueve con unción, con poder y con autoridad también. Y pongo de testimonio esto. Acá algunos de los hermanos nos acompañaron en los 40 días del decreto. El Ministerio de Música nos ha acompañado en varias ocasiones. Y ahí dimos testimonio de lo que es nuestra fe. Y el 99% de los que iban a ir allí, hermanos de otras denominaciones cristianas, no sabían lo que era la iglesia, no conocían lo que pasaba en la iglesia. Si nos hubiéramos quedado callados, no hubiéramos dado testimonio de nuestra fe, testimonio de lo que creemos, testimonio de lo que en verdad nosotros profesamos, que creemos en un Cristo, en un Mesías que fue crucificado, y en Él es en únicamente quien nos gloriamos, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, pero que también creemos que Jesucristo resucitó entre los muertos, y que usted y yo creemos que el Señor está vivo, triunfante, sanador, liberador, restaurador en medio de su iglesia. Es momento de que nosotros nos convirtamos en testigos que vayan promulgando el reino de Dios y su justicia. Que rompamos el miedo. Alabar a Dios acá en el templo es fácil. Acá todos estamos de acuerdo. Acá todos venimos a lo mismo. Pero se necesita el testimonio del pueblo cristiano católico afuera, donde de verdad vale, aunque la gente no lo quiera, aunque la gente lo desprecie. Y le pongo por testimonio. Hace un par de meses atrás, había un hermano sin hogar, ambulante, y se acerca a pedir algún dinero. Y de lo poco que tenía le di algo, pero ese no es el detalle, porque lo que hace tu mano, que no lo sepa la otra, ese no es el detalle. Y yo le digo, hermano, que Dios le bendiga. Ay, que tú me estás echando bendición a mí, dame acá lo que me va a dar y ya, se acabó. Es así. Hay gente que te va a cerrar las puertas. En el mes de mayo tuvimos una actividad en la plaza y había también un hermano sin hogar. Y teníamos unas paletitas con unos mensajes y uno de los muchachos fue a darle una paletita al hermano y hablar e invitarlo. Y le dijo, métase esa paleta por... Y esa fue la contestación. Habrá gente que no querrá el testimonio, habrá gente que no querrá el anuncio, pero que eso no sea motivo para usted dejar de hacer lo que le toca hacer. Dice la palabra que el Señor advirtió a sus discípulos, habrá lugares donde ustedes no serán bien recibidos. Cuando lleguen a una casa, den la paz al hogar. Si son gente de paz, la paz quedará con ellos, si no será devuelta a ustedes. Y donde no lo reciban, sacúdanse el polvo de los pies y sigan caminando. Pero tenemos que nosotros ser verdaderos testigos del poder de Dios. Y si nosotros creemos que el poder de Dios no ha pasado, que el Dios de los milagros no ha pasado, que el Dios que hace proezas no ha pasado, usted anúncielo. Y usted en medio del anuncio, hermano en el Señor, sea promulgador y extensor del reino de Dios. Usted y yo estamos llamados a ser embajadores de Dios. ¿Y qué hace un embajador, hermano?